Hola, buen día. Mi nombre es Alberto Camacho Monroy. Hoy te doy la bienvenida a nuestro primer programa de Entre Ingenierías. El día de hoy tenemos un invitado de primer nivel. Te invito a no perderte nuestro primer capítulo. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, estudiante de violín de Limba, maestro en tecnología avanzada por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en nanociencias y nanotecnología por el CINVESTAB. Bienvenido. Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí en tu nuevo proyecto. Primero que nada, agradecer que hayas aceptado la invitación a nuestro primer programa y ser Ujú. padrino de esta iniciativa. No, pues, igual todo un honor. Muchas gracias. Quisiera hablar en primera instancia sobre tu formación académica. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué te motivó a elegir esta institución? Y en específico esa carrera. Ok. Bueno, pues es una historia un poco larga porque yo creo que comienza desde que era niño y específicamente recuerdo en el momento en el que sucedió. Fue en la primaria. eh, Desde siempre he tenido como una intuición por la electricidad. Eh, los juguetes me llamaban especialmente la atención, los que funcionaban con baterías. Y recuerdo que en quinto año un profesor nos pidió así a los niños, proyecto armar un robot. Y armé uno con un motorcito ahí de eh, un juguete. Y pues fue como una sensación, ¿no? Porque se movía y hacía varias cosas. Y pues desde ahí como que me llamó mucho la atención de cómo funcionaba la electricidad en específico. Conforme fui creciendo, mm, me di cuenta de que existía la carrera de electrónica y justo también que de las mejores escuelas de aquí de México pues es el Instituto Politécnico Nacional. Entonces esa fue mi tirada, llegar al Instituto Politécnico Nacional y estudiar pues electrónica. Aquí quisiera hacer un paréntesis y creo que es una parte importante dentro de la historia que estás contando. El Instituto Politécnico donde estudiaste, ¿dónde se encuentra? Aquí en la Ciudad de México. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces, desde ahí también podría ser una parte importante, ¿no? Para todo nuestro auditorio, creo que siempre debe de haber una motivación, pero esa motivación nos debe de llevar a cumplir nuestras metas y nuestros sueños, independientemente de que esto sea cercano o lejano, porque en este sentido, pues Leo, nuestro invitado, viajó desde Tuxtla para llegar aquí a la Ciudad de México. Sí, 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 sí. Y sí, es algo complicado, tanto emocional como económicamente, pero pues así es, ¿no? A veces tienes que esforzarte un poco más. Y bueno, también, pues no fui yo solo, también mis papás afortunadamente pudieron apoyarme en ese aspecto. Y ujú, yo creo que fue una experiencia muy buena. Aprendí muchísimas cosas en la carrera que yo creo que, en general, el conocimiento, creo que adquirirlo siempre es útil en algún momento de la vida. Ujú, ¿Hubo algún profesor, digo, ya lo comentaste hace un momento, pero hubo ujú. algún profesor, alguna materia dentro de toda tu carrera escolar que te motivara a estudiar esa profesión que elegiste? Mm, yo creo que más bien, ¿Algún eh, mentor? mm, yo creo que todos los profesores de alguna manera van influyendo en ti. Así sea el de español, el de eh, matemáticas, el de química, todos influyen. Quizás algunos sí marcaron como de alguna forma mi manera de adquirir el conocimiento, de esa emoción que puedes tener cuando un profesor te transmite su emoción al, mm, pues sí, al transmitirte el conocimiento, ¿no? Eh, Podría mencionar el de la primaria. mm, Quizás en la prepa, un profesor de matemáticas que era igual todo un personaje, Borrego se llama. Un Eh, saludo. Iván Saludo. Eh,
En la carrera, pues sí hubieron muchísimos, porque, pues, al final de cuentas, el IPN de cierta forma tiene maestros muy destacables, pero particularmente uno que me ayudó a seguir por el camino de la investigación, eh, fue un profesor que me daba ondas mecánicas, con el que hice una amistad buena, y a través de él tuve contacto con mi primera asesora de tesis. Ujú. Ok. ¿Qué materias o áreas de estudio fueron más útiles o son más útiles para tu ocupación actual? Mm, bueno, como te mencionaba, yo creo que todas, porque, por ejemplo, ahora que me dedico a la ciencia es muy importante saber redactar cosas de español, de pues, todo lo de literatura, mm, todo el proceso matemático, pues es importante. Matemáticas. Como mi formación es multidisciplinaria, yo creo que ahora sí que cualquier cosa, pues es bienvenida. Aprender, yo creo que se aplica, o sea, aunque creas que no, en algún momento lo saca. Entonces, yo creo que todas las materias son importantes. Referente a esta parte Ujú, y ahora hablas de la parte de la maestría y la redacción, ujú. ¿qué tan importante o qué papel han jugado el conocimiento de otro idioma Ah, en lo que ahora ejecutas? yo creo que es muy importante, en especial el inglés, pues es una lengua en la que todos los textos científicos suelen publicar. Entonces, yo creo que es importante aprender inglés. También para buscar información de cualquier cosa, generalmente es más amplia en inglés que en español. Ok. Hablando ahora de tu trayectoria, ¿podrías contarme brevemente cómo comenzó tu carrera profesional ya como investigador? Ah, ok. Eh, pues bueno, mm, con la maestría y el doctorado, eh, ahí comienzas tu formación como científico. Mm, yo creo que desde que salí de la carrera, pues siempre mi tirada fue la ciencia. Entonces, busqué la forma de, pues, seguir ese camino. Y el camino del científico es hacer la maestría, en una maestría científica, porque pues hay varios tipos de maestría. Eh, tiene que ser una maestría científica y también un doctorado científico. Ok, Ujú. ¿cuál fue tu primer contacto con la investigación y qué aprendiste de esa experiencia? Mm, Justamente, como te platicaba de ese profesor, yo traía como que ideas de hacer materiales. En ese entonces no sabía muy bien lo que estaba diciendo, pero sabía que mi intuición me decía que quería algo que me ayudara a explicar cómo funcionan las cosas, y dentro de ellas los materiales. Que pues hablar de materiales es un amplio espectro, pero em, ese profesor justo tenía una amiga que se llama Georgina García Pacheco, que fue mi primera asesora, y él me explicó que ella trabajaba con materiales, justamente, y me pudo contactar con ella. Yo recuerdo que cuando la fui a ver, eh, pues me recibió de muy buena manera, me preguntó cuáles eran mis intereses, le dije justamente qué materiales y me dijo, sí, pero materiales, ¿en ¿Qué? dónde? O sea, ¿qué? Eh, Me dijo, yo te puedo ofrecer esto y me mostró unos diodos. Me acuerdo que eran unos puntitos así súper pequeñitos en una plaquita y me decía, cada uno de esos son diodos, que son dispositivos que pues había visto en la carrera, pero uno ya interactúa con ellos, digamos, ya hechos y solo de... eh, Sabes que están, pero ajá, no sabes cómo los hicieron, exactamente. cuál fue el proceso de creación y cómo los introducieron Ujú, al equipo, ¿no? Que los está utilizando. sí, justamente. Y pues todo ese proceso, ella me dijo, no, pues nosotros la fabricamos y pues ahora los temas que tenemos pues son estos y estos y estos. Y dentro de ellos mencionó, en ese entonces era por ahí del 2010, 2011, yo estaba como en quinto semestre, algo así de la carrera.
Y pues me fui metiendo ahí, aunque todavía no era mi tiempo para hacer la tesis, pero yo fui con ella y me fue introduciendo al tema del grafeno, que en ese entonces, justo en el 2010, acaban de dar el premio Nobel por el descubrimiento del grafeno. Entonces era un tema muy sonado y ese era el tema de investigación. Y pues esa fue mi primer, pues ya introducción formal a la ciencia. Creo que aquí tenemos una parte muy rescatable y es el punto de no esperar. Creo que cuando entramos a la carrera, independientemente de la escuela y el tipo de carrera que elegimos, somos muy cuadrados al principio. De tal a tal semestre ejecuto materias, de tal a tal semestre hago servicio, de tal a tal semestre hago mis prácticas o a lo que ya me vaya a dedicar para liberar esos créditos. Y creo que comentas una parte muy importante, el hecho de no esperar o no tener como una receta que muchas veces se elabora en la escuela, sino el tener justo esa curiosidad, esa chispa y ese ímpetu de si a ti te gusta algo, buscarlo desde antes. Ujú. Sí, Bien, ¿qué habilidades consideras que te han acompañado desde niño y que hoy sigues utilizando, pero que te han apoyado tanto en tu persona como en tu carrera? mm, pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que mm, he tenido la ventaja de poder centrarme en algo y cuando me lo propongo como que me enfoco pues en esa meta, ¿no? Eh, también no diría que soy disciplinado tal per se, pero ese tipo de foco me ha ayudado. Y yo creo que algo que admiro de mucha gente es que desarrollar la disciplina es, yo creo que un punto importante. Eh, en mí particularmente, yo creo que he tenido la facilidad de aprender rápido. Y también que me emociona, pues, descubrir cosas, ¿no? Yo creo que es lo que más me mueve. Ujú, Creo que de aquí se pueden rescatar muchas cosas. Lo primero es la curiosidad que tenemos desde niños, pero que con el paso del tiempo, y lo volvemos a decir, ¿no? En muchas ocasiones el núcleo familiar o el núcleo social lo encuadra y se pierde, ¿no? Tal, esa experiencia de ir descubriendo cosas. Y la otra parte, pues, y que siempre debe estar es la disciplina, ¿no? Lo vemos en el ejercicio, en algún deporte o hasta en la parte musical, ¿no? ujú. Que tú estudias violín, es perseverancia, constancia y aplicación. Hablando ya un poco más de tu experiencia profesional, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante en el que has trabajado hasta ahora? Mm, pues yo creo que el del doctorado que fue desafiante en muchas formas porque fue un tema, digamos, dentro del grupo de investigación en el que estoy o estaba. eh, pues mi tema fue de cierta manera pionero y de él se han derivado muchos otros. Entonces, primero el abordar un problema que no sabes cómo comenzar, yo creo que es algo desafiante, más en el mundo de la investigación donde pues necesitas resultados, pero trazar el camino es lo complicado. Tenemos esta parte, ¿no? Que dentro de la investigación le llaman el estado del arte, que es literal Ujú, buscar todas las pequeñas piezas que hay de lo que tú quieres investigar para al final, ya en tu tesis o tu proyecto final, recopilarlo y hacer un proyecto más grande. Entonces es importante y es interesante este ujú. aspecto. ¿Cómo manejas la presión y la resolución de conflictos en tu día a día? ¿Qué recomendación le pudieras brindar a los chicos, a los jóvenes o a los egresados que nos están viendo acerca de la parte de investigación, pero enfocada a resolución de conflictos? Eh, pues yo creo que siempre, mm, como seres humanos, necesitamos depender de otros y otros dependen de nuestro trabajo, ¿no? Entonces,
muchas veces, eh, al menos en el mundo científico, es hablar con argumentos y obviamente con respeto, ¿no? Mm, aquí, em, los conflictos no son tan, eh, ¿cómo decirlo? Necesarios. Eh, no, más bien es que es una discusión, pero en el sentido de dar ideas, ¿no? Pero cuando existe una discrepancia, yo creo que lo más sano es primero hablar con respeto y posteriormente, pues, ir defendiendo tu punto, pero con argumentos, ¿no? Ok. Ujú, Esa es una parte importante, ¿no? Y digo, va muy ad hoc a la parte que tú desarrollas dentro de tu ámbito profesional, que es la parte de demuestras algo, pero lo argumentas con la información existente o con lo que descubriste. Y ujú, creo que eso llevarlo a la vida diaria es también muy sano, ¿no? Evaluar lo que estás, con el tema en el que estás y brindar argumentos para darle una mejor resolución. Normalmente en los equipos de trabajo, ¿qué papel desempeñas? Porque como investigador podríamos decir que eres el ejecutor, el analista, pero también te toca ser el líder. ujú. ¿Qué papel Pues desempeñas? me ha tocado de todo ser tanto el mentor, porque, bueno, cuando llegan nuevos alumnos, pues hay que enseñarles, pues, todo, ¿no? Eh, mm, también una de las cosas interesantes y yo creo que bonitas de la investigación es cuando ya vas ganando voz, ¿no? Vas adquiriendo experiencia suficiente para poder proponer y también para poder defender tus puntos. A veces hay cosas contraintuitivas que suelen surgir y pues es importante como adquirir toda esa experiencia, tanto como eh, alumno como eh, pues ya mentor, ¿no? Creo que Ujú, esta parte es importante y es de la que poco se habla. ujú, Eh, la mayoría creemos, ujú, justo cuando estamos en la escuela o en la carrera o ya en la parte de ejecución, que aprendemos para tener un puesto, pero cuando tienes el conocimiento del puesto te das cuenta que lo mejor es como compartir, ¿no? O ujú. ir enseñando eso que tú ya aprendiste y que te costó cierto trabajo. ¿Qué experiencia profesional o personal consideras que marcó un antes y un después en tu carrera, profesional o personal? Mm, Yo diría que justo la parte de la licenciatura fue una eh, experiencia parteaguas porque durante la carrera adquirí muchos conocimientos y me gustó esta multidisciplinaridad que tiene la carrera, porque puedes aprender cosas desde muy Básicas. básicas hasta algo avanzadas. Y yo creo que adquirir todas esas herramientas, eh, porque a veces las carreras son muy especializadas y no tienes mucho margen de acción. Amplitud, ¿no? Sí, Para poder ir hacia un lado o hacia otro. sí, exactamente. Entonces, yo creo que la carrera fue un parteaguas bastante, eh, pues sí, marcó bastante mi carrera. Ujú, Este segmento que viene para mí dentro de tu historial es muy importante porque sobre todo lo quisiera compartir a los chicos que van iniciando, los que están a la mitad de las carreras y los que están por salir, porque creo que es una parte importante de la que igual poco se habla, pero da mucha satisfacción. Entonces yo quisiera preguntarte, estos proyectos y este estudio, ¿hasta dónde te han llevado? mm, Pues a muchos lados. Dentro de aquí en México, mm, al menos en la ciencia,
existen los congresos. Igual me parece que en la medicina también hacen mucho lo de los congresos y suelen llevarte pues a varios lugares, ¿no? Dentro de la república pues he conocido varios estados, pero también he podido viajar a, por ejemplo, Japón, que fue donde realicé una estancia corta, pero bastante enriquecedora de 4 meses. Ok, esa parte es importante para los chicos que se quieren dedicar a la ingeniería en cualquier disciplina. Hay muchas becas, muchos apoyos y en la parte de investigación para desarrollo de nuevos proyectos, la oportunidad de poder viajar dentro de la República o inclusive fuera del país. ¿Qué obstáculos te has enfrentado durante tu desarrollo? Ya hablamos de la parte linda de la ingeniería y de la investigación, Ujú, pero también está esta parte donde hay que lidiar ciertos obstáculos. ujú. ¿A qué te has enfrentado? Mm, yo creo que de manera personal, justo a no saber cómo resolver un problema, pero cuando lo resuelves es una gran satisfacción. Eh, a veces también, eh, pues sueles toparte con personas que son complicadas, pero pues yo creo que parte de crecer es justamente aprender a lidiar con todo este tipo de dificultades, ¿no? En estas situaciones? ¿Ok? ¿Qué Ujú. impacto? Esta parte creo que es la que más enriquece y de manera personal. ¿Qué impacto han tenido tus proyectos en la comunidad estudiantil? Pues mm, fíjate que desde hace mucho tiempo he tratado de compartir lo que he aprendido y, por ejemplo, he estado involucrado en talleres de divulgación, em, también pues en presentaciones para alumnos, tanto niños como eh, ya gente mayor. Mm, también yo creo que de las cosas importantes que tiene la ciencia es que de cierta forma, aunque sea un pasito pequeño, pero dejas conocimiento que puede servir a toda, a toda la humanidad, ¿no? Aunque sea un descubrimiento pequeño, pero aportas al conocimiento del mundo. Entonces, yo creo que ese impacto eh, puede ser mucho o poco, eh, es, es lo que podría mencionar. Cuidado. Ok. Ujú. Si pudieras mejorar algo de tu último proyecto, ¿qué sería? Mm, yo creo que podría ser más experimentación y quizás haberlo llevado más a algo mm, aplicado, porque al menos lo que yo investigué, eh, pues se quedó en los primeros pasos, pues al ser un tema pues nuevo, 4 años parece mucho, pero eh, cuando estás en investigación te das cuenta de que surgen muchas cosas, muchas variables que a veces no permiten que todo evolucione a la misma velocidad que quizás eh, en otras áreas, En ¿no? otros ámbitos. Ujú. Hablando de los retos dentro de tu ingeniería o de tu ramo de investigación, eh, ¿qué avances tecnológicos crees que están transformando la ingeniería hoy en día? Mm, Pues bueno, desde mi campo te podría decir que los materiales pues básicamente se aplican en todos lados, desde salud hasta lo que usamos todos los días, como celulares, todo el tiempo están evolucionando, eh, hacer las cosas cada vez más pequeñitas. Por ejemplo, particularmente yo estaba trabajando con materiales bidimensionales y estos materiales, pues ahora están adquiriendo mucha fuerza por sus características impresionantes y además eh, pueden tener muchas cualidades y tú las puedes ir ajustando a tu medida, a lo que quieras, ahora sí que hagan, ¿no? Realizar. Ujú, Ok, aquí quisiera desprender otra pregunta. ¿Qué ujú. opinas
o en tu área, qué tanto afecta o qué tanto apoya el uso de la ingeniería artificial a la Ujú. parte de investigación. Lo que es bueno, lo que es malo, lo apoyas o no lo apoyas. Yo sí la apoyo porque yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta y en sí, pues como cualquier herramienta, pues depende del usuario, ¿no? Entonces, yo creo que la parte peligrosa puede ser que uno ya no se esfuerce en buscar las cosas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es buena, te puede ahorrar mucho tiempo y, por ejemplo, en estas áreas científicas, a veces la redacción es muy larga y es lo que más consume tiempo y lo que menos debería consumir tiempo, Mm. porque al fin y al cabo, hacer un reporte con la inteligencia artificial, pues se vuelve más fácil. Pero ahí sí hay que diferenciar cuando no es aportación tuya, ¿no? Cuando dejas que la inteligencia artificial haga todo, yo creo que ahí es la parte peligrosa, porque pues tú ya no estás aportando, tampoco estás aprendiendo ya nada. Yo creo que para usarla también necesitas cierto nivel de expertise, porque también la inteligencia artificial pues está entrenada con cosas eh, con las que puede fallar también, ¿no? Entonces tú tienes que saber identificar cuando está haciendo algo que no debe hacer y pues mientras la uses como herramienta, yo creo que pues Bien. está bien. Ujú, Esta parte es importante y creo que poco se comenta, que es entonces en ciertas áreas específicas la inteligencia artificial se puede utilizar siempre y cuando tengas el expertise amplio en esa área para saber identificar ujú, o saber diferenciar qué está bien, qué está mal, eh, y sobre todo la parte creo que más delicada y que mucho se está perdiendo hoy en día es la parte de citar. ujú, Citar a la persona que hizo ese descubrimiento, que publicó esa fotografía, que investigó cierta acción, ¿no? ujú, Creo que hoy en día, y justo con la inteligencia artificial, es muy fácil adueñarse de cierta información que ni siquiera viene de la inteligencia, ¿no? Fue un texto o fue una información que ella ya tomó ujú. de otra investigación previa. Entonces, esta parte también siempre será importante saber diferenciar y sobre todo citar a los dueños de la información. ¿Cómo te mantienes actualizado frente a los cambios constantes de tu área? Bueno, en la ciencia es bastante importante estar leyendo artículos científicos porque todo el tiempo están saliendo nuevos descubrimientos. Entonces, pues sí, leer mucho y justamente ahí viene la parte de inglés porque regularmente todas estas publicaciones se hacen en inglés, entonces, pues estar leyendo, Los ujú, famosísimos papers. sí, los famosísimos papers. Planes a futuro y eh, principios. Esta parte para mí es enriquecedora. Yo creo que para el público de igual manera lo será. ¿Qué metas profesionales tienes para este año? Digo, forzosamente no tienen que ser llegar a algún punto o generar algo más, ¿no? También una meta profesional o personal para este año puede ser también bajar el nivel de exigencia que en Ujú. ocasiones nos damos. Sí, pues yo voy a rescatar esa última parte. Yo creo que la formación científica es algo pesada y, por ejemplo, el doctorado para mí sí fue bastante exigente. Y yo creo que es como terminar una buena serie, ¿no? Y te quedas con el sabor de, ¿y ahora qué hago, no? Y yo creo que, al menos para mí en este momento, es bajar las revoluciones, eh, pues centrarme en mí, porque muchas veces también cuando algo te consume, ya sea, eh, yo creo que más cuando te gusta, es cuando no te das cuenta que estás cansado. Entonces, para mí, yo creo que eh, es bajar las revoluciones. Y es importante Ujú, también dentro del ámbito laboral, nos han vendido y de manera personal lo reconozco también, que el hecho de siempre hacer más o querer llevar
cualquier proyecto o tu departamento o la actividad al siguiente nivel siempre está, pero también viene la parte de reconocer cuándo es bueno descansar, ujú, cuándo es bueno replantearte y pues ahora sí regresar con todos los ánimos y con un panorama más amplio. ujú. ¿Ok? ¿Hay algún proyecto personal o social que te gustaría emprender o llevar a cabo o que ya lleves a cabo? Pues, me gustaría seguir como compartiendo. Mm, quisiera, mm, pues sí, compartir lo que he aprendido todos estos años. Siempre que me imagino que le estaría diciendo a mis alumnitos, y eso es lo que yo creo que me gustaría. Sí, Ok. ujú. ¿Qué consejo darías a los jóvenes ingenieros que están comenzando su carrera? Pues, que no se desanimen, a veces, uno piensa que no es lo que quería, porque a veces tendemos a idealizar mucho las cosas, pero, es importante, mantener la constancia. Yo creo que eso es, una carrera, yo creo que requiere mucha resiliencia y constancia, más que pueda ser difícil, yo creo que si uno se dedica, puede lograr muchas cosas. Ok. ¿Cuáles son tus valores no negociables en tu vida y en tu profesión? Yo creo que la honestidad, porque mm, es muy importante, al menos en el ámbito científico, mantener como esa ética, ¿no? A veces, también como en cualquier lado, suele haber malas prácticas en las que le llaman cucharear los datos, ¿no? Maquillarlos o cosas así. A veces ese tipo de prácticas puede igual hasta no ser como intencional, pero sí tener mucho cuidado en eso. Yo creo que uno mismo tiene que mantener como esa, mm, pues sí, la batuta de ser honesto. eh, eh, yo creo que, pues sí, compartir. Yo creo que también es importante a veces este tipo de carreras no te permite como tener interacción con otros eh, alumnos, pero yo creo que esos serían mis no negociables, ¿no? Ujú, Sí, sobre todo digo, en algún momento de la carrera, ujú, justo ya en mi tesis, ujú, me tocó o me enfoqué o me dirigí a la parte de ujú, investigación y en el laboratorio habíamos el maestro que era el que llevaba el proyecto, ujú, un chico en la mañana, un chico en la tarde y no más. Éramos nosotros con nuestra investigación ujú, y justo esa parte, ¿no? En ocasiones la investigación sí puede llegar a ser un poco solitaria, ujú, aunque no lo pareciera. ujú. ¿Qué logro de tu vida has alcanzado gracias a tu carrera y cómo ha impactado en tu desarrollo personal? Mm, yo creo que saber resolver problemas. Mm, yo creo que mi carrera me ha enseñado a cómo abordar problemáticas. A veces no tienen que ser tan complejas. Por ejemplo, desde una receta de cocina, cuando te dicen una pizca de sal, ¿no? ¿Qué es una pizca? ¿Qué es ¿No? una ¿Qué es pesquisa? poquito? ¿Qué es mucho? Este tipo de pensamiento ordenado yo creo que es lo que más ha impactado en tanto en mi vida profesional como en la personal. Yo creo que aprender a resolver problemas es de lo que más he adquirido. Ujú. Pues bienvenidos a nuestro primer programa de Entre Ingenierías. Muchas gracias, Leonardo. A ti. Ha sido un tiempo muy enriquecedor. Tu trabajo eh, impacta de manera muy positiva en general a la sociedad y a la parte estudiantil. Eres un orgullo para México, ya que pues nos representas y representas tanto a tu escuela como a la parte de investigación. Entonces te Gracias. agradecemos esa parte. Agradezco que hayas aceptado la invitación a Entre Ingenierías. No, Pues muchas gracias. este es tu casa. Muchas gracias y todo un honor.
estar aquí. No se pierdan entre ingeniería. Ah, CM 1020, la primera maestra. Ya está Ujú, loco. okey. 1020, la primera es mayúscula. Ujú.